Saludos a todos, que Dios les bendiga y hayan tenido una semana muy buena y se encuentren en la mejor salud, no solamente física, sino también mental, emocional, espiritual. Hoy, este domingo 27 de septiembre, les invitamos a venir y nos reunamos alrededor de la reflexión que quisiéramos compartir con ustedes en Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, tenganla abierta porque esto va a ser más provechoso para todos ustedes. Y lo que vamos a ver es esta parábola de Jesús. Ahora, siempre que alguien le preguntaba sobre el reino de Dios a Jesús, o siempre que Jesús estaba tratando de comunicar el reino de Dios, al parecer no había manera de poderlo comunicar y a la vez tenía él que recordar el contexto en el que esta gente vivía. Por lo tanto, lo más práctico para poder enseñar el reino, pues se iba a las parábolas. Las parábolas son como alegorías, una, una ilustración, digamos, de lo que el punto que se quiere comunicar. Naturalmente que había parábolas en tiempo de Jesús, de los rabís judíos. Ellos tenían sus tradiciones de parábolas. Sin embargo, las parábolas de Jesús se consideran en la academia bíblica como algo único en su manera de presentarlo. Las parábolas de Jesús siempre dan un torno repentino y voltean el mundo de los que escuchan, lo voltean de cabeza y de repente se dan cuenta que las cosas como ellos pensaban no eran. Es muy obvio si nosotros pensamos que de nuestro contexto cultural, social, económico y político podemos extraer el significado de lo que es el reino de Dios. En ese mundo no lo conocemos completamente. Tenemos que haber sido enseñados fuera de esto para que viniera a nosotros. Y ese es el tema de hoy, es acerca del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Y si quitamos la palabra reino, puesto que en el mundo del primer siglo existían y eran comunes los reinos, los emperadores y los reyes, en fin. Y por eso hablamos de hoy en nuestros días, en el siglo XXI, en la edad posmoderna, en el año 2020, sobre el reino de los cielos, cosa que es más relacionado al a más de 2000 años atrás, o alrededor de 2000 años atrás. Y en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, Jesús pues trata de compartir esta parábola en, en el lenguaje tal que pueda ser relevante, que pueda ser práctico y se pueda comunicar al mundo, al contexto en que la gente vivía en aquel entonces. Nosotros hemos hablado en una ocasión anterior sobre la fuente Q. Ahora, antes que existiera Marcos, Mateo y Lucas, había otros evangelios. Y había un evangelio que se le llama la fuente Q, que terminó en fragmentos de papyrus o pergaminos y que se circulaban alrededor durante el primer siglo, al principio, y durante el tiempo que después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, se conocían estas enseñanzas de Jesús. Y finalmente, en el tiempo en el que el templo se destruye en el año 70, y existe una gran separación entre el movimiento de los seguidores de Jesús como el Mesías y el judaísmo, los seguidores de Jesús se convierten en el cristianismo. Entonces, en ese tiempo se forman estos evangelios. Y al parecer, el evangelio de Marcos, siendo el primero que se forma, eh, no se compone de una manera sencilla y breve. Y naturalmente Mateo y Lucas parecen tener acceso a varios de estos pergaminos del Mateo de la fuente Q. Y lo que quiere decir Q, Quelle, que quiere decir en alemán fuente de información. Y entonces, este es el Evangelio Q, la fuente Q es de la fuente de información que les trae a ellos una guía para también incluir en sus evangelios. La manera más sencilla es lo que está en Mateo y Lucas y no está en Marcos. Esa es la fuente Q. No más que Mateo
y Lucas lo comparten de una manera única a su evangelio. Porque también Mateo tiene otras tradiciones de su comunidad a las que él les está dedicando este evangelio, que él incluye dentro de su evangelio, que no está en Lucas. Como también Lucas tiene otro tema y otro propósito de escribir su evangelio a las comunidades que él manda ese evangelio, que no están necesariamente esos propósitos, esos temas en el evangelio de Mateo. Pero como Mateo es el primer, se coloca en el primer libro como del Nuevo Testamento, esta parábola del capítulo 18, el capítulo 18 es el cuarto de los grandes discursos de Jesús. Mateo se compone de 5 grandes discursos de Jesús. Y el primero, usted está muy familiarizado, es el Sermón del Monte, en los capítulos 4, 5, 6 y hasta el 7. Y esta manera de construir el Evangelio, Mateo es porque él se lo dedica más orientado al pueblo judío, a los judíos cristianos, digamos, a los creyentes entre los judíos que siguen al Señor, aun cuando también hay creyentes que no son judíos. En el tiempo de Mateo ya la comunidad cristiana se había crecido en muchas partes, aparte de Judea y Samaria y lo que es Palestina, pero en este momento nosotros estamos reflexionando en el cuarto de los discursos en el capítulo 18. Y la parábola es la respuesta que Jesús le da a la pregunta, y esto está en inglés, Gospels es Evangelios, está en Mateo 25, 18, versículo 21, donde Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Jesús le dice, no solo 7 veces, sino 70 veces 7, que es decir, una infinidad. Esta misma narración sobre el perdón está en Lucas 17, versículo 4, la pregunta de Pedro. Entonces ahí están los dos extrayendo de las tradiciones o de las informaciones de Q, que es y se considera Q, fuente de información, se considera más cercano todavía a las enseñanzas de Jesús. Más que Mateo y Lucas, es un evangelio más original. Pero solamente tienen pergaminos sueltos, discursos, enseñanzas sueltas, y esa es la manera en la que ellos la usan. Ahora, para hacer una respuesta correcta a esta pregunta, Jesús trata de relacionar la respuesta al contexto de los que están escuchando, entonces sus discípulos, como las personas que están escuchando, y naturalmente el contexto en el que ellos viven es el patrón y cliente. Quizás para algunos de ustedes por primera vez pueden escuchar esto y pueden tratar de entenderlo, pero este era un mundo de jerarquías, en donde el emperador estaba en la parte en arriba, y de ahí venía la gente que dependía de ese emperador, y luego de ahí venía la gente que dependían de esa gente que estaba bajo el emperador, y esa era una jerarquía. Y la clase que estaba hasta abajo era la clase, más bien la clase de pueblos conquistados, gente que no tenía voz ni voto, gente que vivía en la más extrema y miserable pobreza, gente que no tiene recursos. De modo que una persona que nacía en ese contexto nunca tenía esperanza de salir de esa condición. En aquel entonces, las divisiones y los derechos y la voz y todo eso, entre paréntesis, lo que ahora conocemos nosotros como democracia, no existía. Y las clases así eran y así se quedaban. Porque el emperador y la gente que estaba en el poder se asegurarían que así fuese y así se quedasen. Y naturalmente, este sistema era un sistema muy opresivo y se movía, digamos, se sostenía a través de la
de la intriga, la crueldad, poder opresivo y una manera de infundir temor mortal a los que dependían de la persona que tenía la autoridad. De modo que era una cosa totalmente ajena a lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Nosotros podemos, digamos, quejarnos de la manera en la que los gobernadores rigen y las condiciones económicas, las clases, en fin, sociales, pero aquel entonces era extremo, cruel y intenso en ese sentido, mucho más de lo que nos imaginamos. De tal manera que la parábola se trata de contestar esta pregunta, pero hay otra pregunta en el capítulo 18 de Mateo, y esa pregunta se encuentra en el primer versículo. De modo que la pregunta del primer versículo se acerca a los discípulos y le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y naturalmente ellos tratando de entender cómo son las estructuras en el mundo espiritual donde Dios reina, entre comillas, donde Dios está en la máxima autoridad y donde verdaderamente las cosas son justas y no hay opresión, hay libertad y hay realización en todas las cosas que esta gente sueña de tener, porque toda su vida ha vivido en un mundo opresivo. Pues en ese sentido, Mateo trata de, en el capítulo 18, en el cuarto gran discurso de Jesús, de ese evangelio, trata de responder a esto en base a la pregunta en el versículo 21, pero también conectada a la pregunta en el versículo 1, porque la pregunta se conecta a las dos preguntas, la respuesta. Jesús trata de evitar de poner a Dios como un rey. Nunca jamás, pues nunca nosotros lo podemos encontrar en los evangelios poniendo a Jesús como rey. Por la manera dominante y opresiva en la que la figura del rey es conocida en su tiempo. Naturalmente, siendo una estructura de patrón y cliente, nosotros vemos pues que era una estructura injusta, una estructura que no era absolutamente favorecida al pueblo, a la gran mayoría de la población. Pero al parecer, Mateo en cierta manera es seducido por la imagen de Dios como rey, porque viene en la tradición judía. Ustedes se acuerdan que en el judaísmo, allá en el tiempo de Samuel, el pueblo le pidió a Dios rey, como vio otros pueblos alrededor que tenían rey. Ellos querían también tener un rey. Uh, Seguidores de las costumbres a su alrededor, y Dios no lo aprobó, pero se los dio. Dios se los concedió. De modo que de ahí se empieza a desarrollar la figura del imperio de Dios en la línea del rey David y todas estas cosas, ¿no? Pero la introducción de ese sermón es entonces en el versículo 1 sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Pero en el tiempo antiguo, en el primer siglo, vuelvo a repetir, reyes tenían poder absoluto y acostumbraban a usarlo cruelmente. Y ellos naturalmente podrían tomar a las personas que estaban debajo de ellos, muchos de ellos eran esclavos, ¿verdad? Y podrían disponer de ellos, vender hijos, vender siervos, llevarlos y traerlos, hacer y deshacer, como si fueran pertenencias de esa persona, de ese rey. Este mundo era crudamente opresivo. Y hay otras parábolas en Mateo, como en Lucas, que nos muestran un poco de esto. Cuando escriben los evangelios, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 26, también otra parábola, el amo o el patrón responde al siervo: ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y tomo donde no esparcí? En otras palabras, está hablando de la crueldad, está hablando de la manera
característica de una persona que está en poder económico, en poder y autoridad. Y es conocida de esa manera. Y lo mismo en Lucas capítulo 19, versículo 22. Entonces él le dijo, por tu boca te juzgo, le dice el patrón al siervo, porque yo soy hombre severo, o sea, yo soy hombre cruel, duro, porque dice, tomo donde yo no puse y cosecho lo que no sembré. En otras palabras, yo voy y tomo y se acabó. Yo voy y destruyo a otra gente, le hago su vida miserable, pero yo me enriquezco. Y esa es la impresión, esa es la característica de estos personas en autoridad y poder. La parábola se divide en tres escenas. La primera es la del rey y la del cliente. Naturalmente, en la cúspide de, digamos, un pirámide, un triángulo, ¿verdad? En donde digamos, emperador está acá arriba, el rey está arriba, y luego los que dependen del rey, y luego los que vienen en esa estructura jerárquica con menos poder y menos poder hasta que llegan a la gran mayoría de la población que no tenía voz, no tenía voto, eran pueblos conquistados y por lo tanto muchos de ellos eran esclavos. Y este es el mundo en el que Jesús está enseñando acerca de lo que Dios es y la esfera del espíritu. De modo que tenemos nosotros que ese sistema de jerarquía funcionaba nuevamente, hago el énfasis para que nosotros tengamos eso en mente, en un ambiente de intriga, un ambiente de crueldades, injusticias, poder opresivo, e infundía un temor mortal a las personas que dependían de él. Tenemos, por ejemplo, la ilustración de Herodes. Si ustedes tienen su Biblia y quieren ir conmigo, por ejemplo, a Lucas, en el capítulo 3, en los versículos 19 y 20, dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Describe a Herodes como una persona cruel, pero eso era lo común. Eso eran los emperadores. Eran personas que ellos pensaban que todos les debían a ellos, que el mundo se había hecho para ellos. Y luego dice, y sobre todas ellas, todas esas maldades, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y nosotros sabemos y conocemos la tradición de los evangelios que nos hablan de que Juan fue decapitado por Herodes para complacer una danza de su hija, lo más superficial y lo más indecoroso absolutamente de parte de cualquier ser humano, indigno. Le dice a la hija, pide lo que quieras, y ella le pidió esto por consejo de su madre. Porque había esas intrigas, había esas tensiones familiares en esto. Y esto era el ambiente común, y así vivía la gente. Ahora, nosotros tenemos entonces que la parte sorprendente donde hay un turno en esta parábola, un cambio en esta parábola es que este rey llega a perdonar, pero llega a perdonar el rey una cantidad exorbitante, una cantidad inmensa, una cantidad que pondría en esclavitud a una gran comunidad. Vamos a poner una gráfica para que ustedes más o menos tengan una idea. Aquí ponemos que un talento es 6,000 denarios. Y un denario es la labor de un día. Pero 10,000 talentos que le debía este siervo a su señor, a ese rey, eran como 60 millones de denarios. O sea, este siervo le debía a su señor 60 millones de días de labor. O sea que era una... Jesús pone esta parábola en una manera extremadamente uh, muy, muy, muy inmensa en sus cantidades de deudas y todo.
pues ellos, los que están escuchando, pues no pueden creer que de repente un rey pueda perdonar 60 millones de denarios a un siervo. Pero ustedes sabrán la parábola. ah, Tenemos que, al haberle perdonado el rey, ¿verdad? Naturalmente, la parábola podría haber terminado ahí. Yo diría, si, digamos, si ya le perdonó, pues ya están todos felices. Todos vivieron felices. Naturalmente, esta es la realidad que la parábola describe, pero no es la realidad que esta gente está viviendo. Esa no es la realidad de esta sociedad en la que ellos están viviendo. Y por lo tanto, sigue la segunda escena. La segunda escena es cuando el esclavo sale de haber sido perdonado después de haber rogado, suplicado a su señor que le perdonara esta deuda. Y al salir, se encuentra a otro que dependía de él como patrón. Ahora él era patrón de esta otra persona y que le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. De tal manera que esta persona era pues mucho más pobre que él, mucho menos recursos que él. Y este señor le, se porta muy cruel. La, la, digamos, la comparación aquí es que este siervo de este señor, que es siervo a otro patrón, este siervo le suplica a este siervo, que es siervo de otro patrón, y que este ahora es patrón de este siervo, le suplica de la misma manera en la que él suplicó a su patrón, a su señor. Y naturalmente, él no actúa como su señor. Él no actúa como su señor. Y en lugar, el patrón lo pone en la cárcel y vende a su esposa. O sea, hace lo que tradicionalmente un rey haría en ese tiempo. Vendría a toda la familia y cobraría su deuda, no le interesaría. No ha actuado como su señor. O sea, el perdón del rey en esta parábola, entre comillas, debería de haber fluido a todos que estaban bajo su reinado. El rey intentaba perdonar la deuda de todo su reinado al perdonar a este siervo los 60 millones de denarios. ¿Sí? Pero la realidad fue que la imagen que esto imprimen todos es que el perdón se ha parado, el perdón no ha fluido. Pero un rey, y eso es toda la sorpresa de los que están escuchando, la imagen en el mundo de un rey en el que ellos conocían ese mundo de perdón y equidad para todos es conflictivo, es contrario a lo que ellos conocen y no hay esta realidad tal en el mundo del primer siglo, ¿verdad? Y la parábola trata de juntar la imagen en este sentido cuando Jesús la propone de creador con la imagen de un rey. Pero está tratando de conectarla en esencia, como se está diciendo en Judea, en Palestina. Entonces está tratando de conectar con el año del jubileo, en donde todo se perdona. Y en ese sentido, una persona que es de tradición judía puede entender esto. En el año del jubileo, cada 50 años se perdonará el año en el que todos los que tengan deudas serán perdonados. Esa es la manera en la que Dios le ha dado a este pueblo un alivio sobre las injusticias a través de la ley. Toda clase de deuda en el año jubileo, los dueños regresan a sus propiedades, los hijos regresan a sus padres si habían sido enviados como esclavos y todo es restituido. De modo que
Israel en tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando Dios le da la ley, esto fue antes de que Israel supuestamente hubiera pedido un rey. Y cuando Israel pide un rey, quiere ser como todos los pueblos que le rodean. Y está en Samuel, primera de Samuel, capítulo 8, versículos 6, 7 y 9. Y esto no era el plan de Dios. En ninguna manera. El rey los llevó al cautiverio porque fueron reinados de esta tradición de monarquías que termina el pueblo en el cautiverio, y se enredó en las mismas aspiraciones de los reinados de alrededor de ellos. Los reyes que reinaron sobre Israel hicieron las mismas injusticias y se corrompieron como pues se veían los demás pueblos alrededor de ellos. La parábola en sí, en el capítulo 18 de Mateo, fue dada como una respuesta a la pregunta de Pedro, vuelvo a repetir, ¿cuántas veces debo de perdonar? Pero si nosotros, ¿verdad? Empezamos a examinar un poquito en la narración de esta parábola. Primeramente, Jesús le dice a Pedro, vas a perdonar no solo en el versículo 22, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Le da esta parábola de un rey para ilustrarlo, que perdona una cantidad en sí, es una cantidad infinita, ¿verdad? En otras palabras, el perdón del rey en perdonar 60 millones de denarios, digamos, es equivalente a un perdón infinito, pero es dinero, ¿verdad? Es dinero. Ah, porque, porque también se tiene que relacionar al carácter del rey, a tener misericordia, a ser un rey de un carácter que refleje los principios, los valores del Creador, tener misericordia, tener compasión, pero solamente perdona una vez. A cambio, en la primera ofensa del esclavo, por la crueldad del rey, típica de los reyes en ese tiempo, el rey perdona una vez, mientras que Pedro tiene que perdonar 70 veces 7. O sea, el rey solamente lo hace una vez, y la imagen de Dios en Mateo de un rey, entonces, es un Dios que da un perdón condicional, que puede ser removido ese perdón. La verdadera respuesta se encuentra en realidad en quién es el mayor. En el mismo capítulo, en los versículos del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y ahí es donde Jesús conecta este capítulo, como Mateo lo construye, conecta una pregunta con la otra y conecta la esencia de lo que verdaderamente es el contexto del reino de Dios, el reino del Espíritu. Y naturalmente podemos venir aquí que ¿quién es el mayor? Y Jesús trae en vista de la parábola que le da a Pedro, de poder y autoridad, y lo torna en sí a humildad y servidumbre. Ese es el mayor. Como un niño, inocencia. Naturalmente, nosotros nos hacemos esta pregunta en vista de todo este diálogo de Jesús. ¿Qué clase de iglesia, qué clase de cristianos queremos ser? Todos queremos lo mejor, obviamente, pero ¿no sería bueno reflexionar cómo nosotros reflejamos verdaderamente que Dios es Señor en nuestra vida y que lo que hacemos verdaderamente refleja eso? En esta narración, en Mateo 18, presentada como el cuarto sermón en Mateo, es en realidad una respuesta a una pregunta, como ya lo hemos dicho, del inicio del capítulo. Naturalmente, los discípulos
ya estaban siendo seducidos por la imagen imperial para la iglesia. Ustedes saben que en una ocasión vinieron a la madre de dos de sus discípulos a pedirle que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, en su mentalidad había la estructura a la que ellos estaban familiarizados de su contexto en el que ellos estaban viviendo de reinado. Para ellos, poder y dominio es representado por la estructura de monarquía. Y cuando asocian a Dios de esa manera, ¿verdad? En el mundo del primer siglo, como antes y hoy en nuestros días aún, la relación de reyes y vasallos, la relación de reyes y siervos que dependen del rey, ya sean esclavos o libres, era un sistema jerárquico que se sostenía por intrigas, por poder sobre las vidas de los súbditos y abusos, temor y terror y opresión, obviamente, pero Jesús prefiere la imagen de un niño. Y esto representa, en cierta manera, la inocencia en la que el ser humano fue inicialmente creado. Y es a lo que Dios, a través de la enseñanza de Jesús, quiere llevarnos. Veamos Mateo 18:21. Pedro se acercó y le dijo nuevamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces voy a perdonar? 70 veces 7, ese es el contexto. Pero de nosotros en Mateo 11:19 las palabras de Jesús que se relacionan a la enseñanza de tenéis que ser como un niño. Y él le dice a los que escuchan, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la esencia del hijo y la hija de Dios. Tenemos nosotros Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. En otras palabras, ahí está la esencia de lo que es estar, moverse y vivir en el reino de los cielos. Por lo tanto, el sistema de opresión, vuelvo a repetir, es un mundo, es un sistema en la esfera del espíritu que solamente cuando Jesús viene a enseñarnos sobre la esfera del espíritu, evitablemente va a poner de cabeza a la estructura de, del mundo en el que toda esta gente están acostumbrados a vivir. En el mundo aquel es el emperador romano y a mero abajo están en estructura, en una condición jerárquica, los menos privilegiados. Pero Jesús dice un niño, el menor es un niño, es el que sirve, es un siervo. Y lo pone de cabeza, el Mesías es el que sirve. Él le lava los pies a los discípulos. Él les dice, yo soy su Señor, su Maestro, bien lo han dicho, pero miren, yo les lavo los pies a vosotros, de modo que el que sirve es el mayor. Y los menos privilegiados están arriba, son los que se atienden. Jesús vino y dice Jesús en su evangelio, yo he venido a los enfermos, yo he venido a los pobres, he venido a los oprimidos. Él pronunció el año agradable de Dios en Lucas, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que, de acuerdo a esta parábola, los que escuchan esta parábola entonces experimentan este cambio, este torno, ¿verdad? Y la parábola en sí representa un reto fundamental a la idea del reinado mesiánico, porque si ustedes recuerdan, los discípulos le preguntaban a Jesús, ahora ya nos vas a poner libertad, vas a levantar al pueblo judío y vas a derrotar a los pueblos, en fin, vas a hacer lo que ellos estaban pensando, vas a hacer lo que un rey típicamente hace, derrota a otros pueblos y los pone debajo de ellos. Y la idea del reinado mesiánico, el sistema de la realeza tiene dentro de sí, de acuerdo a estas enseñanzas de Jesús, un defecto fatal, porque es totalmente autoritario y es inherentemente malvado y por lo tanto es inestable. Es inestable. Nadie tiene seguridad en este tipo de
pensamiento de acuerdo al mundo en el que ellos vivían y que nosotros vivimos aún todavía. Pero la parábola tiene una realidad más, tiene una realidad que enseñarnos. Los que escuchan la parábola y desaprueban de la relación del esclavo y el patrón, y sobre todo cuando este esclavo va y actúa como patrón y vende a este otro esclavo y su esposa y sus hijos y destruye la familia. Entonces, cuando él oprime a su compañero esclavo, son arrastrados al mismo patrón de poder y autoritario que el primer patrón ejerce. Tanto ellos como el primer esclavo han hecho exactamente lo mismo. Los compañeros esclavos quieren que este esclavo sea castigado. Lo denuncian ante el rey y el rey lo entrega a los torturadores, de acuerdo a la parábola. De tal manera que la parábola sorprende a todos en un sistema relacional de maldad. Todos están atrapados en este mismo sistema. Tanto los que escuchan como los que denuncian a este esclavo, todos están atrapados en este mismo sistema. Incluso si el Mesías viniera e iniciara el jubileo de la cancelación de deudas, de acuerdo a Levíticos, lo hemos puesto ahí, y regresara y iniciara ese perdón de parte de Dios, la autoridad máxima en toda la creación, y fuera del honor y la vergüenza, ¿sí? Este sistema imperial, porque se le conoce como el reinado mesiánico, del cual el Mesías es parte, no permitiría que el proceso continuara tampoco, si fuera en la mentalidad de la impresión en la que los discípulos y esta gente que escucha está pensando. Se necesita un proceso completamente diferente. Un sistema fuera del imperio, fuera del honor y la vergüenza de ese sistema en el que ellos estaban atrapados, fuera del patrón y el cliente, el que tiene autoridad, el que no la tiene, fuera del poder real. Cuando uno realiza eso y entiende que necesita verdaderamente ser enseñado, ¿verdad? La realidad de la que Dios nos está comunicando, entonces encontramos eso y somos liberados. Dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo me pongo a pensar, y yo digo, ¿cuánto nosotros estamos atrapados en una estructura muy humana de acusaciones, de no solamente uno llega a cometer crímenes en contra de la vida de otra persona físicamente, sino también verbalmente? Los chismes, las malas habladas, eso es un sistema de una contaminación de carácter humano horrible que aún todavía existe. Y todos decimos, no, pues, pero tiene que pagármelas, pero es que tiene que hacer lo que, en fin. Todos estamos atrapados en ese sistema muy humano, muy estructurado, en nuestra condición muy humana. Pero viene Jesús y nos dice, no solamente 7, sino 70 veces 7. Pero para poder perdonar, uno tiene que ser como un niño. De acuerdo a la respuesta de la pregunta del versículo 1. Porque cuando uno se convierte como un niño con un corazón puro, una mente dispuesta, entonces uno puede perdonar. Y Dios puede escuchar nuestro clamor. Deseamos y añoramos ser enseñados. De modo que Isaías 55:8 nos viene y nos responde, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Absolutamente. Tenemos que aprenderlo, que Dios únicamente nos los conceda. Y yo he dicho esto, que esto es no un derecho, pero un privilegio, una oportunidad de cada ser humano, ser enseñado por el Creador. Y naturalmente la iglesia tiene la responsabilidad de hacer eso. No ha hecho muy buena obra, absolutamente. Y una de las cosas que pienso muchas veces como ministro es, no quisiera en lo más mínimo que aquellos que han estado sentados bajo mi predicación y enseñanza lleguen al lecho de su muerte y digan, wow, creí en una fábula toda mi vida. No fue realmente lo que debería de haber sido. Sino que lleguen al lecho de su muerte y digan, valió la pena haber vivido bajo estos principios, porque estos me enseñaron a ser la persona que verdaderamente me ha liberado y me ha realizado como ser humano. Ese es mi deseo. Ahora, el cristianismo no es lo que Dios ha de hacer por mí. Vuelvo a repetir, el cristianismo no es lo que Dios ha de hacer por mí, porque muchas veces buscamos a Dios de esa forma. Obviamente todos estamos necesitados. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Sino más bien, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí? Antes de lo que Dios quiere hacer por mí. Y de paso, en hacer eso a través de mí, yo soy enriquecido. Yo soy enriquecido, pero sin buscar lo primero, que es lo que Dios va a hacer por mí. El cristianismo es el lugar, digamos, el evangelio que nos presenta el mensaje de Jesús, el Cristo, es para purificarnos, renovarnos, reestructurarnos. Nueva criatura, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. O sea que las cosas viejas pasaron. No podemos seguir en esto. Ahora les voy a hacer, ustedes lo han visto antes, pero les voy a hacer este ejercicio para todos aquellos que no lo han visto. Y esto es, ¿cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Es Salmos 117. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119. ¿Cuál es el capítulo que está en el centro de la Biblia? Salmo 118. Ahora, digamos, hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después del Salmo 118. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el verso que está en el mero centro de la Biblia? El verso es Salmo 118, versículo 8. ¿Qué dice este salmo que está en el mero centro de la Escritura? Este salmo nos dice, bueno, aquí ya lo dijimos. Suma estos dos, si sumamos 594 capítulos antes del Salmo 118 y sumamos 594 al otro lado del Salmo 118, nos da 1188 capítulos. Y esto nos lleva al mero corazón de la Escritura, 118.8. Mejor es confiar en Dios que confiar en lo que produce el ser humano. Nuevamente les digo a ustedes, Dios es el que tiene que enseñarnos. Yo le digo a nuestro pueblo, yo le digo a nuestros queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes, mi familia en Cristo, yo les digo a ustedes, cuando hemos reflexionado en la Escritura y esto les impacta y les trae frutos en su vida y los cambia, entonces hemos escuchado verdaderamente lo que Dios nos ha enseñado. Que Dios les bendiga a ustedes. Que esta sea una semana de mucha bendición. Oremos juntos a esta hora. Eterno Dios, que más dispuesto estás a escuchar de nosotros, de todos nosotros, que antes nosotros de clamar a ti, enséñanos, guíanos, y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Guárdanos en plena salud física, mental, emocional y espiritual.
y que tu nombre sobre todas las cosas sea glorificado en todo lo que hacemos y en la manera en la que vivimos. Así lo pedimos, así confiamos y así esperamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Que tengan una semana bella. Amén.